las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 11 de septiembre y el día viene con temperaturas algo más altas. Con el primer revés a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, el Congreso ha derribado la reducción de la jornada laboral y con Francia en el foco de un Banco Central Europeo que hoy no tocará los tipos de interés. El día viene con una alerta máxima. Sí, se ha encendido en Europa tras la incursión de drones rusos en Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha explicado que su país ha invocado el artículo 4 del tratado que regula la Alianza Atlántica y que ha abierto consultas con todos los países que forman parte de la Unión para determinar cómo debe ser su reacción. Donald Tusk asegura que la posibilidad de un conflicto militar es mayor que en cualquier otro momento de la historia. Esta situación nos acerca a todos a un conflicto abierto que está más cerca que nunca después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra a gran escala más allá de nuestras fronteras entre Ucrania y Rusia, pero ya tenemos algo que va más allá de los límites de las provocaciones ordinarias aquí en nuestro cielo. Hoy debemos decirlo otra vez muy alto y claro, Polonia tiene un enemigo político que no oculta sus intenciones hostiles más allá de la frontera oriental. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha destacado que los primeros indicios ponen de manifiesto una acción intencionada y no una acción accidental. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, abogaba ayer por poner en marcha un muro de drones para frenar cualquier tentativa expansionista de Rusia y consolidar la independencia de los 27 a nivel militar. Y justo hoy hemos presenciado una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos Shahid. Europa se solidariza plenamente con Polonia. El Kremlin ha recurrido a su habitual táctica de generar confusión. Vladimir Putin, que se ve crecido tras su encuentro con Xi Jinping en China, asegura estar dispuesto a hablar con Varsovia y ha lamentado que diariamente la Unión Europea y la OTAN le acusen de provocar. Ojo porque Polonia es la sexta economía de la Unión Europea, comparte 500 kilómetros de frontera con Ucrania y desde el inicio de la guerra ha venido interceptando drones de forma aislada. Incluso varios misiles han impactado en su territorio causando destrozos y algún fallecido. Donald Tusk considera ahora que Putin ha traspasado una línea roja, que el envío de ayer fue totalmente planificado. Esta es la gran referencia en el ámbito geopolítico. En el ámbito macroeconómico, monetario, la cita está en Frankfurt, donde se reúne el Banco Central Europeo. Se dispone a hacer otra pausa en las bajadas de tipos de interés mientras mira muy atentamente lo que está pasando, Rubén Gil, en Francia. Hoy es día de vuelta de vacaciones del organismo que dirige Christine Lagarde, que va a dejar sin cambios el precio del dinero, se va a mantener en el 2%, será la segunda pausa en esa bajada de tipos tras el parón del mes de julio y tras 7 recortes anteriores consecutivos. Así que sin novedades en los tipos de interés, una de las atenciones del encuentro de hoy del BCE se va a centrar en las proyecciones del organismo, de las que se espera que muestren una ligera mejora en el crecimiento económico y una inflación por debajo del objetivo el año que viene, por lo que es poco probable que Lagarde cierre la puerta a más recortes de tasas y eso mantiene vivas las apuestas del mercado de una nueva bajada antes de finales de este año. Pero los inversores van a estar muy atentos también a lo que pueda decir Lagarde a partir de las 2:30 de la tarde sobre su país de origen, Francia, en medio de la creciente incertidumbre política y económica tras la caída del gobierno de Bayrou, que amenaza con repercutir en el crecimiento económico de la zona euro y ante el deterioro de la confianza de los bonos soberanos franceses, que ha revivado también los temores sobre una nueva crisis de deuda en Europa. El foco lo poníamos hace unos minutos sobre este asunto con Gustavo Martínez, asesor financiero y experto en bolsa. Bueno, el mercado ya ha descontado enteramente que no se van a tocar los tipos de interés, lo cual me parece razonable, ¿no? En estos niveles que tenemos de inflación, bajarlo sería una temeridad. Y con respecto a Francia, pues lo tiene complicado el Banco Central Europeo porque aunque ellos no toquen los tipos de interés, lo que sí que está haciendo el mercado es elevar cada vez más los tipos de interés como consecuencia de que el riesgo que se percibe de los países soberanos es cada vez mayor.
además de esa reunión del Banco Central Europeo. Hoy también vamos a tener decisión de tipos del Banco Central de Turquía. Y hoy también IPC en Estados Unidos. Los ánimos se ven impulsados por las expectativas de recortes de tipos de interés, no en Europa, y sí por parte de la Reserva Federal la próxima semana. El petróleo está subiendo y el oro sigue columpiándose. Eva Villanueva, en zona de máximos históricos. Pues sí, es el paraguas de los mercados, donde los futuros permanecen bastante estables de cara a lo que está por venir y donde estamos viendo como en medio de esas tensiones geopolíticas que ponía sobre la mesa ayer. Fuertes subidas en el petróleo y hoy retrocediendo. Hoy Lagarde, su visión macroeconómica, cobra el protagonismo en la mañana sin dejar de lado ese dato de IPC fundamental para los mercados. Según como salga el dato, lo que quieren es que se confirme y más las expectativas de recortes de tipos. Un IPC que en julio se mantuvo en el 2,7% interanual y que ahora se espera que suba en 2 décimas hasta el 2,9%. Por encima de ese nivel podría dispararse las ventas de renta fija en Estados Unidos, ya que varía a los inversores a descontar una hoja de recortes menos agresiva por parte de la Fed, que si se encuentra ante una inflación más fuerte del esperado puede descartar bajar tipos al nivel que ha puesto sobre la mesa. Todo esto, como decimos, en medio de una jornada que se prepara estable en la renta variable tras haber visto máximos en el S&P y en el Nasdaq, apoyados en los datos macro y en protagonistas como Oracle. En Asia también signo mixto y el índice de volatilidad de niveles relajados. Es el mercado de divisas quien, pendiente de esa política monetaria y esa macro, quien se convierte en el claro protagonista hoy, que estamos viendo al euro frente al dólar retroceder unos 16,91 unidades y viendo cómo ese índice dólar está en 97,84. En el petróleo, como decíamos, el Brent cede posiciones frente a las subidas de ayer, $67,35. Hoy, actualización de previsiones de la OPEP, informe de la Agencia Internacional de la Energía y, por supuesto, clave el movimiento de los mercados una vez que se vea la macro. El oro, $3.664. Atentos a Oracle, presentó cuentas, subió en bolsa un 35%, marcando su mejor sesión desde 1992. Y ojo, porque ha firmado un acuerdo informático con OpenAI por $300.000 millones. Lo cuenta Roberto Sol, de Wall Street Journal. Así es, Susana. El medio apunta que ambas compañías firman un contrato de computación por 5 años. Las operaciones empezarán en 2027 y se necesita una capacidad energética de 4,5 megavatios. David Galán, analista de Bolsa General, sobre el momento de la compañía. Lo que está claro que de momento se sigue invirtiendo en esto y las grandes compañías siguen invirtiendo en CAPEX, ¿no? en seguir invirtiendo en centros de datos, en cada vez chips, y esto no parece que tenga freno. De hecho, esta noticia o lo que anunció ayer de pedidos Oracle, desde luego no va en esa dirección, ¿no? Oracle no puede vivir un momento más dulce después de presentar unos resultados que, aunque en principio mostraban unos beneficios e ingresos por debajo de lo esperado, la compañía realiza su mejor actuación bursátil en más de 30 años, gracias al aumento del 359% de los pedidos de la nube en los próximos meses. Esto supondrá unos 18.000 millones procedentes del negocio de la nube, el doble de este año, y la empresa calcula que en 2027 serán de 36.000 millones. El gran momento de la empresa hace que su fundador, Larry Ellison, sea ya el hombre más rico del mundo, por lo menos para Bloomberg. Ellison posee el 41% de la compañía y desbanca de esta forma a Elon Musk, ya que el patrimonio del dueño de Oracle es ahora de 397.000 millones de dólares, 11.000 millones más que el dueño de Tesla. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:09, es jueves 11 de septiembre y el día nos deja más noticias. El Congreso rechaza la reducción de la jornada laboral. Tal y como estaba previsto, con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Yolanda Díaz no se da por vencida. Que usted cree hoy aquí que representan al independentismo catalán. Y no es verdad. Hoy ustedes representan los intereses de la patronal española en sus sectores más reaccionarios. En los sectores más reaccionarios, señora Nogueras.
Precisamente los empresarios aseguran que con esta decisión se evita un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y los consumidores. El Parlamento Europeo vota hoy la resolución no vinculante sobre la situación en Gaza. Lo hace después de que ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera en su discurso en el debate sobre el Estado de la Unión suspender el pacto comercial entre la Unión Europea e Israel. Suspenderemos nuestro apoyo bilateral a Israel, suspenderemos todos los pagos en estas áreas sin afectar nuestra colaboración con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem. Presentaremos 2 propuestas más al Consejo. Propondremos sanciones a los ministros extremistas y a los colonos violentos. Y también propondremos una suspensión parcial del acuerdo de asociación en materia comercial. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, después de un nuevo bombardeo sobre la capital de Yemen, amenaza con represalias contra cualquier agresión a Israel. Algunos líderes han protegido a la mayoría de los miembros del gobierno del terrorismo de los hutíes. En respuesta, los hutíes dispararon contra Omán y el aeropuerto de Ramón. Esto no nos ha hecho daño. Hoy les hemos golpeado desde el puente de nuevo en su centro de terrorismo, en los centros de terrorismo con muchos terroristas y también en otros centros. Seguiremos limpiando a todos los que nos atacan. A todos ellos les daremos alcance. En Francia, primer día de trabajo del nuevo ministro Sébastien Lecornu. Se estrenaba ayer tomando posesión de su cargo en una jornada marcada por las protestas y los bloqueos en Francia. Lecornu va a iniciar la ronda de consultas con las distintas fuerzas políticas para intentar llegar a acuerdos que le permitan gobernar y sacar adelante los presupuestos del año que viene. Lo segundo es decirles a los franceses y francesas que lo vamos a conseguir, porque en el fondo hay que decirlo, no hay nada imposible. Tenemos que acabar con esta doble disparidad, la brecha entre la situación política y lo que de forma legítima esperan nuestros conciudadanos y conciudadanas para su vida cotidiana, para la situación económica y social, para su seguridad. En resumen, aquello para lo que evidentemente hemos sido encomendados. La situación económica y social, leur sécurité, bref, ce pourquoi évidemment nous sommes missionnés. En Estados Unidos, el FBI sigue investigando el asesinato de Charlie Kirk. El activista conservador y aliado de Trump recibía un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad de Utah. Durante años, los radicales de izquierda han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en día en nuestro país y debe terminar ahora mismo. La policía detuvo en un primer momento a un sospechoso, pero finalmente se le ha puesto en libertad y sigue buscando al autor del disparo. En Corea del Sur, allí advierte de que la redada en la planta de Hyundai podría afectar a las inversiones en Estados Unidos. En una rueda de prensa con motivo de sus 100 días en el cargo, el presidente surcoreano avisa de que la reciente redada en una planta de baterías de Hyundai por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos podría afectar la voluntad de las empresas surcoreanas de invertir en Estados Unidos. Y 2 apuntes más para completar los titulares de este jueves. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visita hoy Japón, donde esta madrugada ya se ha reunido con representantes importantes de empresas japonesas en un encuentro para explorar nuevas oportunidades de negocio. Entre ustedes se encuentran también empresas que participaron en el Invest in Spain Summit, celebrado hasta abril de este año. En esta reunión de seguimiento de dicho summit, me siento honrado de tener nuevamente la oportunidad de encontrarme con todos ustedes. Decía Cuerpo, en la que es su segunda visita a Japón en poco más de año y que tiene como objetivo estrechar la relación comercial entre ambos países. Y la presidenta de RTI comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre el apagón del pasado mes de abril. Beatriz Corredor comparece en la Comisión de Investigación del Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico. Dará explicaciones sobre lo que pudo llevar a que la península ibérica quedara a oscuras durante horas y qué medidas se han tomado para que no vuelva a ocurrir. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes.
Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, Go Electric. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital. Tu cita con el futuro. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648-019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital. Tertulia Capital, 8:17 de la mañana. Hoy con Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Súper bien. Sí. Súper bien. Sí. ¿Pero por qué? Dame argumentos, desarrolla, a ver. Pues, esto como los niños, el colegio desarrolla. Pues mira, está la situación tan fea a nivel geopolítico, a nivel de España de corrupción, que o uno tira de ser positivo o si no, se hunde en la miseria. Entonces es mejor tirar de lo primero. No quiero cenizos en esta tertulia, avisados estáis. Juan Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo muy optimista también. ¿También? Yo muy optimista. Oye, no vale mentir, ¿eh? O sea, no. A ver, yo citando ese estadista que tuvimos en España, del que hablábamos ahora, de Zapatero, decía, hay que ser optimista en la vida. Pues lo mismo, yo me aplico el cuento. A ver si luego hago caja. Bueno, si ustedes no le ven, lleva las gafas de color verde, como aquellos brotes, ¿no? De los que tanto hablamos. Como los brotes. Un pequeño Pueden homenaje. ser verde Vox, pero no lo son. Bueno, me acompaña también Agustín Baeza. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo vas tú? Bueno, yo no soy tan optimista, pero como decía un amigo mío, un pesimista es un optimista bien informado. Bueno, o sea, voy a tener la parte sensata y racional de la tertulia. Bueno, no aquí. sé si racional, no lo sé, Claro. pero Tú bueno. vas a ser menos visceral que los otros dos que tengo aquí a mi lado, No, los otros a ver, dos escuderos. El contexto no es precisamente el contexto que nos rodea, más por ejemplo con lo que pasó ayer en Estados Unidos, por ejemplo, no es el más halagüeño para muchas cosas. ¿Qué? ¿Vas a decir algo, Juan? ¿O no? Yo estoy preocupado por Nepal, estoy preocupado por Venezuela. Lo de Qatar y lo de Polonia, pues bueno, es que hay un lío claro. En el mundo importante. Bueno, yo estoy preocupada por lo que pasa aquí en casa. Ayer Junts, Partido Popular y Vox sumaron sus votos para sacar adelante las enmiendas a la totalidad y asestaron un duro golpe a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al Partido Socialista, que apoyó la medida de trabajo. El Congreso derribó la reducción de la jornada laboral. Quiero que escuchéis a Yolanda Díaz. ¿Que usted cree
hoy aquí que representan al independentismo catalán. Y no es verdad. Hoy ustedes representan los intereses de la patronal española en sus sectores más reaccionarios. En los sectores más reaccionarios, señora Nogueras. Me acompaña José María Rotellar, que es director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Rotellar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué significa este golpe que ha recibido Yolanda Díaz por la reducción de la jornada laboral? Bueno, lo ha recibido Yolanda Díaz en cuanto a que es vicepresidenta del gobierno, porque es un proyecto del gobierno, no lo olvidemos. Y por tanto es el gobierno presidido por Pedro Sánchez quien ha sufrido ese duro golpe, y eso lo único que demuestra es que es un gobierno que realmente no tiene apoyos para poder seguir adelante. Ya fueron unos apoyos, hablando coloquialmente, prendidos con alfileres, para lograr la investidura tras perder las elecciones en el año 2023, y no puede sacar prácticamente nada adelante. Estamos con una anomalía tremenda como es la de no tener unos presupuestos aprobados ni para 2024 ni para 2025, y en 2026 es muy difícil que salgan adelante, y con un gobierno empeñado en aguantar simplemente para estar, pero no para gobernar, porque no puede, y lo de ayer es una muestra más. Los empresarios ayer celebraban el alivio para autónomos y pequeñas y medianas empresas, porque dicen que están asfixiados por los altos costes que soporta la economía, la vida, la producción y el estrechamiento de los márgenes. ¿Crees que para empresarios es un éxito el hecho de que no se haya recortado la reducción de la jornada laboral? Creo que es un éxito para el conjunto de la sociedad, para toda la economía española, para empresarios, para autónomos y para todos los profesionales, para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque de haberse producido, lo que habría significado es un aumento de manera directa de cerca de más de un 6%, un 6,3% aproximadamente de los costes laborales, ¿no? Porque habría habido una subida, una reducción de jornada sin adecuación del salario, con lo cual habría habido una subida salarial, una subida del salario que habría implicado una reducción de costes. Eso habría llevado a muchas empresas a tener que cerrar o a despedir trabajadores o a no contratar, y por tanto esos trabajadores se habrían quedado sin su puesto de trabajo. Por tanto, es una buena noticia, porque la reducción de jornada en los términos en los que está planteada y en las circunstancias de la economía española no es viable porque la economía española adolece de una baja productividad, y lo que hay que hacer es poder ser más productivos. Pero para poder ser más productivos, primero hay que trabajar más, hay que producir más, y hay que generar las bases para poder montar esa mayor productividad, cosa que no tiene la economía española. Los sindicatos ayer se movilizaban en defensa de la reducción de la jornada laboral. Comisiones Obreras y UGT se encerraban en una iglesia para protestar y organizaban decenas de movilizaciones en todo el país. Sin embargo, el seguimiento ha sido bastante escaso. ¿Cómo lo interpretas, este escaso seguimiento por parte de los sindicatos? ¿Qué papel están jugando a día de hoy los sindicatos en el gobierno, en la economía y en la empresa? Bueno, no lo sé. Los sindicatos sabrán qué es lo que tienen que hacer. En muchas ocasiones da la sensación de que son un ministerio más del gobierno, y que simplemente un grupo parlamentario más que lo apoya, ¿no? Cuando su papel quizá debería ser otro, pero bueno, ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. Pero bueno, puede que sea a lo mejor casi una pataleta, ¿no?, de niño pequeño el haber sido aprobado en las Cortes, en el Congreso, esta medida, y ellos reclamarla de esa manera. Si se quieren encerrar en una iglesia o manifestarse en la calle, bueno, pues están en su derecho, siempre que lo hagan por los cauces legales. Ahora el siguiente paso va a ser presupuestos generales del Estado. Es el siguiente examen al que se enfrenta Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Yo diría que es el examen más importante. ¿Tú crees que va a salir adelante esta ley, o que vamos a tener otros presupuestos prorrogados otro año más? ¿Y esto qué supone para el país? Sinceramente no lo sé, porque la ley de presupuestos es la ley más importante del año. Pasa en muchos casos desapercibida, pero es la ley más importante del año, porque es donde se plasman los créditos presupuestarios y las previsiones de ingresos que tienen que cubrir esos créditos presupuestarios, y por tanto la actuación de política económica, ¿no?, que se va a llevar a cabo en el conjunto de esa economía. Lo lógico es que haya presupuestos, y si no hay presupuestos, lo lógico es que
se convoquen elecciones porque no hay una mayoría para poder sacarlos adelante. Eso era lo normal y lo que nos enseñaban cuando estudiamos la primera asignatura de Economía del Sector Público en la carrera, pero hace ya algunos años que esto no es así. Se ha pasado a vivir en un estado excepcional en ese sentido, ¿no? En el que no hay presupuestos, y debería haberlos. ¿Va a haberlos? Pues depende de las negociaciones, depende de lo que pueda ofrecer el presidente del gobierno y depende de lo que crean que pueden sacar sus socios parlamentarios y si les conviene más o no. Los socios parlamentarios, especialmente los independentistas, están aplicando una discriminación casi perfecta de precios, ¿no?, en términos microeconómicos, es decir, sacarle al consumidor el máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad, y van unidad a unidad, ley a ley, norma a norma, votación a votación, pidiéndole al presidente del gobierno lo que quieren y para ver si se lo pueden sacar. Entonces, en la medida en que se lo puedan sacar, pues puede que haya presupuestos, aunque también es verdad que tienen que contar con los votos de Podemos. Y Podemos a lo mejor está en otra estrategia política en la cual le pueda convenir más al no estar en el gobierno y tener unas perspectivas electorales mejores, poder intentar crecer a costa de sus antiguos aliados de Sumar. No lo sé, debería verlos, pero no sé. Lo que sí que sé es que Pedro Sánchez va a intentar aguantar todo lo que pueda, y si no aguanta será porque no pueda más, con presupuestos o sin presupuestos. Es una anomalía. Bueno, él ya lo ha dicho recientemente, que el convocar ahora elecciones supondría una parálisis del país y que va a aguantar la legislatura. Rotellar, lo dejo aquí, que sé que tienes prisa, que tienes clase. Muchísimas gracias por atendernos. Un auténtico placer. Nada. Igualmente. Gracias, Rotellar. Pedro Sánchez, que ha dicho que va a agotar la legislatura, y María Jesús Montero, que esto de los presupuestos se lo está tomando con muchísima calma, porque ni siquiera ha presentado el techo de gasto, ni ha empezado a negociar con unos aliados que ya han dicho que no van a apoyar los presupuestos si antes no paga el precio fijado en anteriores negociaciones, y ahí tenemos Cataluña y la condonación de la deuda. El revés ayer de Yolanda Díaz, ¿qué supone? Es que lleva esto al Congreso sin haber negociado antes. Yo ya flipaba. A ver, Susana, yo antes he dicho que soy muy optimista, pero estoy bastante triste. Ayer vivimos el ataque contra Charlie Kirk, que parece ser que ha fallecido finalmente. Independientemente de que estemos a favor o en contra de lo que opinaba, creo que era un referente del debate y de la libertad. Y en este sentido de la libertad, me parece que es un acierto que el Congreso haya frenado esta iniciativa del Gobierno impulsada por la parte de Sumar. ¿Por qué? Rotellar mencionaba el argumento que esbozó Junts para votar en contra, y es que ese incremento de costes, al final, si estamos pagando más por menos horas, o lo mismo por menos horas, pues eso no deja de ser un incremento de costes. Eso repercute en la falta de creación de empleo, incluso en el despido o el cierre de algunas empresas. Ese es el argumento que esbozó Junts ayer para votar en contra y que comentaba ahora el señor Rotellar. Pero yo voy un paso más allá. Tal y como están los sueldos en España, que están muy mal. Susana recuerda que el salario modal está por debajo de los 15.500 euros brutos y el salario medio en torno a 28.000. ¿Por qué no se deja al trabajador que elija si ese pequeño aumento de la productividad, que por desgracia es muy pequeño, porque aquí la jornada laboral no se puede hacer ordeno y mando? Si mañana sale una ley diciendo que todos podemos volar, que la gente prueba a tirarse por la ventana a ver qué pasa. Entonces, no podemos por decreto... yo estoy muy a favor de la reducción de la jornada laboral, pero por un aumento de la productividad. Entonces, si la productividad no aumenta tanto y aumenta muy poquito, ese pequeño aumento de la productividad, el trabajador debería elegir si es con mayor sueldo o con menor rebaja. De hecho, en los últimos años hemos visto una rebaja efectiva, aunque no por ley, de la jornada laboral, y a lo mejor la gente ahora lo que quiere es, oye, con los sueldos basura que tenemos en España, yo ya no quiero trabajar menos horas, sino ganar más dinero. Agustín. Pues yo creo que, hay dos debates que son diferenciados, pero en este país enloquecido en el que vivimos últimamente se mezclan.
Uno tendría que ser el debate. Enloquecido por la parte política, porque en la calle no. En la calle estamos súper tranquilos. De momento no, y esperemos Mira, que... en Francia sí que están enloquecidos. Ya, con Nepal. pero la historia de nuestro país no invita a ser optimista en este sentido. Por eso digo que enloquecido de momento... Bueno, eso es un debate. Ayer he hablado mucho con mis amigos de estas cuestiones. Pensamos que nos ha tocado una etapa histórica vivir a estas generaciones relativamente cómoda, relativamente en paz y tranquilidad, etcétera, etcétera, pero nuestras generaciones anteriores no fueron así y no necesariamente el futuro tiene que ser como el de ahora. Pero bueno, eso es otro debate. Yo lo que quiero decir es que hay una parte del debate que es la parte, digamos, economicista del debate, que lo ha explicado muy bien el compañero, es decir, oye, puede haber margen para determinadas cosas, pero esto, primero, la reducción de costes por ley, la reducción de la jornada laboral por ley, sin tener en cuenta los parámetros de la economía y sobre todo una cosa muy relevante, los diferentes parámetros de la economía. La economía no es los sectores económicos no son exactamente iguales. No podemos hablar de la construcción y del sector servicios de la misma manera, igual que no podemos hablar del sector... Entonces, hay una obsesión enfermiza en la izquierda política y sindical como que todo el mundo tiene que trabajar, vamos a decirlo así, esto es un reduccionismo, que tiene que trabajar como en la administración pública. Por ejemplo, ¿no? Esto es una especie de no trabajar muy pocas horas, etcétera, etcétera. ¿Dónde se trabaja menos en términos absolutos? Digamos, en los horarios de los funcionarios. Pero claro, eso te lleva a que los sectores productivos pues incurran literalmente muchísimas unidades productivas, empresas, microempresas, pymes, directamente no podrían sobrevivir en los términos actuales de productividad, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un debate economicista que primero, digamos, debería sustentarse de otra manera. Y luego está la parte política. Cuando tú haces un planteamiento de esta naturaleza, tú tienes que llegar a un consenso necesario. Si no hay un consenso entre patronales empresariales, sindicatos y gobierno y ciertos partidos políticos en torno a un marco compartido, esto no se puede cambiar porque no es un tema, no, es que vamos a impulsarlo porque así la derecha política, igual que se lo hiciera al revés la derecha política, es decir, los acuerdos son necesarios. Pero ¿por qué digo que esto ahora, antes había, digamos, yo creo, una cierta responsabilidad en los agentes sociales también y en los partidos políticos para entender, oye, más allá de mi ideología, más allá de lo que yo pienso, la concertación es relevante para poder avanzar conjuntamente en esta materia. Y esto se ha perdido. Porque esto se ha presentado, por ejemplo, sin el concurso de las patronales y los sindicatos encerrándose. Oiga, es que esto no funciona así. Porque igual que se lo hiciera, vamos, no imagino a los empresarios encerrándose. Bueno, en este país enloquecido todo acabará viéndose algún día, pero esto sería igualmente afirmable si hubiera ocurrido sensus contrario. Entonces, este es el problema. Estamos en un contexto político y social muy puñetero, con perdón de la expresión. ¿Tú también lo crees así, Juan? Yo creo que nos falta sentido práctico. ¿Vale? Nos falta sentido práctico porque, la economía española y la economía europea no son competitivas hoy en día. Ayer Ursula von der Leyen decía que Europa tenía que producir un coche, como era, eléctrico, europeo y económico. ¿Vale? Si tú miras desde hace 1 año y medio las carreteras españolas, hay tal cantidad de vehículos chinos que se producen, o que se compran, mejor dicho, se producen es porque se venden más baratos porque se producen más baratos, por la mitad de lo que te costaba un coche alemán, enorme, ¿vale? Esa es una cuestión que tiene que ver con la productividad, la competitividad de la productividad en Europa, etcétera, los costes energéticos y los costes laborales, ¿vale? Evidentemente a mí me gustaría trabajar menos, me gustaría trabajar la mitad, ¿vale? Pero sé que tengo que trabajar más porque este mercado es muy competitivo y tengo que ser competitivo. Los becarios de Investment Banking en Londres trabajan 16 horas al día o más. La gente que trabaja en el mercado trabaja eso. No voy a consentir que llegue una señora del gobierno de España y me diga el tiempo que yo tengo de trabajar para sacar adelante el país, cotizar, pagar mis impuestos y sacar adelante la economía. ¿Vale? Un poquito más de libertad. Eso es ser práctico, porque si no, la economía española, como decía Draghi, igual que la europea, se abocará a una muerte una muerte lenta. Ya, lenta. Pero tampoco se trata de trabajar más, sino de trabajar mucho mejor, de ser mucho pero más hoy en día productivos, puedes de tener trabajar mejor. También personas mucho más cualificadas para que ese trabajo sea realmente mucho más productivo. El depender cada vez menos, que está muy bien, del turismo, del ocio, de la hostelería, bienvenido SEO, por supuesto, pero también el intentar tener gente cualificada, puestos cualificados y empresas, pues líderes en innovación, pero con en el peso en el turismo de la economía hoy en día, ¿qué tienes?
que tienes en España. Bueno, y con una tasa de fracaso escolar del 30% en nuestro país. Que Sí, eso bueno, es, eso, o sea, doloroso eso, no, eso es... ¡buah! Susana, eso viene de lejos, por desgracia. Mira, mi tesis es de eso. Es que, o sea, al final todo se resuelve con educación. Y viene de todo, lejos. lo que pasa es que es de largo plazo, es una cosa de 20 años. Sí, y nadie quiere meter mano... Hasta el tema de las pensiones con educación. Nadie quiere meter mano, me refiero, todos quieren meter mano, digo, Sí. nadie quiere meter mano para hacer un gran pacto, como comentaba Agustín, pero lo que dice Juan ahora, a mí me parece clave, que es el argumento que esbozaba yo antes sobre la libertad. O sea, ¿por qué? Yo soy un fan de trabajar menos. Creo que todo el mundo, a igualdad de circunstancias, prefiere tener más tiempo de ocio. Yo tengo la suerte que me gusta mucho mi trabajo, pero también... Y hay gente que no. Claro. Pero entiendo que la mayor parte de la gente quiere dedicar más tiempo al ocio. Pero eso no se puede hacer si no es por un incremento de la productividad y estamos estancados. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza por lo que se trabaja en la revolución industrial. Jornadas de 12 horas, niños trabajando. Bueno, es que en la Edad Media no había manifestaciones contra la pobreza porque todo el mundo asumía que era pobre. Ahora, no. Y dentro de 100 años, ojalá si la productividad aumentase, tendríamos 2 días de trabajo y 5 días de descanso. Y diríamos, ¡buah! ¿Cómo trabajábamos antes 5 días? Pero esto no se puede hacer por ley, sino por incrementos de la productividad. Oye, me voy a publicidad a la vuelta. No sé si tenéis hipoteca o no, pero hoy Banco Central Europeo mantendrá tipos, es lo más probable, en el 2%. Entiendo que von der Leyen, ya como estoy, Lagarde, necesito que llegue el viernes. Lagarde hablará de Francia, que ayer en Francia sí que salieron a la calle, la armaron, aquí, o sea, totalmente distinta la situación. Oye, ¿cómo veis el tema de la política monetaria? Ojo, porque hoy leía en el diario El Economista que la liquidez crece un 8% en el año 2025. ¿Por qué? ¿Qué parte tiene de culpa o qué ha hecho los bancos centrales para que aumente la liquidez? Y luego consecuencias. Porque se está bien, ¿no? Así con liquidez, ¿no? No. Sí, esto es como cuando te chutan el gas de la felicidad, ¿no? El gas cuando te van a dormir. Jauja no existe. No, bueno, no sé yo, eso que lo dices tú. Publicidad y me lo contáis. ¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA. Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado. ¿Te acuerdas de la cesta y los huevos? Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Pero, ¿tiene cuello largo? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de Estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Durante años los radicales de izquierda han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en día en nuestro país y debe terminar ahora mismo.
and it must stop right now. Bueno, son las palabras del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, después de conocer que el activista Charlie Kirk, el fundador de la plataforma Turning Point, moría 2 horas después del tiroteo en el hospital. Carly King, un joven activista, comentarista, Carlos, y referente de MAGA, ¿no? Sí. Make America Great Again. Sí. A mí me parecía una persona... es una persona. ¿Tú le seguías? Todos los días. Sí. Todos los días, independientemente de estar a favor o en contra de muchas de sus ideas. Me parecía un referente de la libertad de expresión. Iba a todas las universidades, organizaba miles de debates al año, siempre a micrófono abierto, siempre con cámaras, siempre sin esconderse. Y eso me parece un acto de valentía hoy en día que como referente de la libertad, independientemente de sus posturas conservadoras, de su amistad con Trump, o de lo que pensase sobre ciertos temas que podía coincidir más o menos. Pero solo en ser el políticamente incorrecto, en el buen sentido, de decir, oye, yo estoy dispuesto a hacer debates con cientos de personas a micrófono abierto para tratar de descubrir la verdad, y aquí rebatimos todos libremente. Eso me parece una maravilla y de hecho creo que el asesinato de esta persona da un poco la señal de la parte podrida que tenemos en esta sociedad, que no queremos la libertad, queremos que nos gobiernen con mano de hierro, y a mí me da muchísima pena, no solo por el factor humano del asesinato de una persona, sino por lo que ello conlleva de pérdida de libertad. Bueno, estoy leyendo que él tenía solo 18 años cuando fundó Turning Point en el año 2012. Recibió un apoyo inicial significativo de donantes republicanos como Foster Friess y miembros de la familia de Donald Trump. Y bueno, es que se está recrudeciendo todo lo que es la ira, ¿no? La ira política. ¿Es un salto más en la violencia política del país? Sí, yo no conocía honestamente, más allá de haber oído hablar su nombre, pero no le seguía ni tenía conocimiento de ello. Bueno, yo creo que sobre esto, bueno, aparte por supuesto de dar el pésame a su familia y desde aquí, a ver, hay varias cosas que decir, que esto es muy complicado decirlo en tan pocos minutos. Uno, la historia de la democracia norteamericana también es una historia de violencia política, es decir, la violencia política en Estados Unidos no ha aparecido ahora. Forma parte casi de o sea, no sé cuántos presidentes han sido asesinados. Este magnicidio, porque yo le llamo magnicidio porque en el fondo estábamos hablando de una figura política, vamos a decirlo así, aunque no fuera un político, pero una figura política relevante, joven pero ya con una trayectoria relevante. Este magnicidio a mí me recuerda, no voy a comparar a las personas ni a sus trayectorias, pero sí que me recuerda un poco al impacto que tuvo en su momento el magnicidio el asesinato de Martin Luther King, en ese sentido. No me refiero en comparación, sino que eran dos líderes sociales que no ejercían la política activa, pero que eran, digamos, líderes para, bueno, una serie de contextos muy distintos, los años 60, la lucha aquella por los derechos civiles, y ahora digamos que se van a hablar de la lucha por la libertad. Pero para mí es un magnicidio del mismo tipo, con lo cual las consecuencias de ese magnicidio no sabemos cuándo van a ser. Yo anoche cuando lo escuché y esta mañana venía pensando en ello mucho, realmente, es decir, la polarización. Cuando la polarización en un país conlleva el asesinato de quien toma la palabra, ese país está perdido. Es decir, cuando el debate público puede ser áspero, puede ser a veces pasarse de vueltas, puede generar, pero cuando la polarización política en un país alcanza estos niveles y se llega al asesinato de los adversarios políticos por tomar la palabra, no estar de acuerdo con lo que están diciendo, eso es un problema que es de muy difícil solución. Es decir, no voy a decir que es que me ponga en plan pesimista, que ello va a entrar en una guerra civil. No me llegaría tanto, pero es un país que tiene ese historial. Recordemos que no es un país que diga, bueno, es que esto es una cosa que no ha pasado aquí nunca. No, ha ocurrido más veces en el pasado. Es curioso como, por ejemplo, yo ayer leía una cosa esta mañana que él decía, por ejemplo, era un firme defensor de que los norteamericanos, por las enmiendas de la Constitución, tuvieran armas. Y él asumía que eso significaba que iba a haber muertes injustas, pero que era un derecho constitucional norteamericano. Cosa que es, fíjate, y esa misma defensa lo ha llevado él a que ha sido uno de esos, digamos, personas que ha sido asesinado por el hecho de lo fácil que es tener armas en Estados Unidos, más allá de organizaciones terroristas, etcétera. Juan, ¿algo que comentar?
Sí, el 34% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos apoyan el uso de la violencia para oponerse a discursos públicos. Joder, sí, editorial de New York Times de hoy, ¿vale? Hay una cosa que es la primera enmienda. Hay una cosa que es la primera enmienda que protege en Estados Unidos en la Constitución el derecho a la libertad de expresión, al discurso y a discrepar pacíficamente de las ideas. Yo puedo debatir con una persona que puede estar en las antípodas ideológicas mías y puedo discutir abiertamente con él. Eso es la democracia. Yo creo que hoy en día es una cuestión que tiene que ver con la democracia y la gobernanza del sistema político. La polarización te conduce a eso. Te conduce a que hoy en día, ¿por qué este auge de los partidos de los extremos? Porque la gente tiene un cabreo y los políticos tratan de monetizar políticamente ese cabreo, ¿vale? Torre Pacheco, etc, 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 ¿vale? Y mientras tanto nos vamos por el sumidero económicamente. España es el peor país para jubilarse. Bueno, vamos a ver, vamos a ser claros. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, última parada publicitaria y voy con el tema de la liquidez y el Banco Central Europeo. Rapidito, vamos a ello. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. A ver, rapidito, que tengo poquito tiempo. La liquidez crece un 8% en el año 2025 y de momento el Banco Central Europeo hace una pausa en la bajada de tipos de interés aquí. Bueno. ¿Esto de la liquidez es bueno o malo? A ver, como todo o casi todo en economía depende. Es bueno porque da mayor flexibilidad, da mayor crecimiento a los mercados bursátiles, da mayor crédito, da mayor facilidad para pedir hipotecas, para montar negocios, para expandir líneas. Entonces, para todo eso está muy bien. Pero también lo mismo había a partir del año 2001 y eso desembocó en la gran recesión. Entonces, el problema con las crisis normalmente no es el estallido de la crisis, sino la fiesta previa. Y las fiestas previas empiezan con la expansión monetaria que generan aumentos de liquidez. ¿Y ahora estamos en la fiesta de la liquidez otra? Recordemos que el Banco Central Europeo lleva con esta política expansiva básicamente desde la pandemia, con el objetivo inicial, lógicamente, de estabilizar las economías ante el contexto de una pandemia mundial que era desconocida y no sabía cuál iba a ser el impacto. Pero parece, yo creo que según los últimos datos o lo que yo he podido leer al respecto, que esto tiene más que ver, esta liquidez no está yendo, por ejemplo, en la mayor parte de los casos, a inversiones en economía real. Es decir, economía real, entendido decir que esa liquidez no está fluyendo hacia, los proyectos empresariales que más empleo crean, que más riqueza crean, sino que están yendo, no voy a decir inversiones especulativas porque esa expresión no me gusta mucho, pero sí más a mercados financieros, más a asuntos de cripto, etcétera, etcétera. Es decir, mantenemos un alto nivel de liquidez, pero eso no está,
derivando en las magnitudes del bienestar de la sociedad. Oye, la puntilla, Juan, podría venir con la revisión mañana de Fitch de la deuda soberana francesa y que la prima de riesgo se dispare. Yo veo a los mercados bastante complacientes, ¿no? Me acerco al micrófono. En solidaridad con Francia, yo creo que los tipos no se van a mover. Los tipos los dejamos al 2 porque están muy bien y porque la inflación está al 2 y tenemos el soft landing que dice. Pero preocupa a Francia, y preocupa mucho a Francia. Es el tercer primer ministro que cae. Francia, junto a Alemania, es la locomotora de Europa si excluyes al Reino Unido. Y si Francia estornuda es que el resto podemos tener gripe. Bueno, eso es lo más preocupante. Os habéis puesto un poco cenizos en la recta final, ¿eh? Y esto me preocupa. Muchísimas gracias, Carlos Arenas, Juan Rivera, Agustín Baeza. Cuidaros mucho y a por el jueves. Buen día, chao, chao, adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. El día nos dejará intervalos nubosos en la mayor parte de la península, sobre todo en la meseta norte, que se dará nubosidad baja matinal, sin descartar alguna lluvia débil en el sistema central e ibérico, oeste peninsular y Canarias. Los cielos serán más despejados hacia el sur y este peninsular. Las temperaturas máximas en ascenso, excepto las mínimas en el extremo noroeste peninsular, con ligeros cambios o en ligero descenso. Y el viento será entre flojo y moderado, aunque con intervalos de fuerte en zonas expuestas de Canarias, en el mar Balear y en los litorales atlánticos y cantábricos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el jueves? Pues podría continuar la racha alcista. El futuro del IBEX 35 sube un 0,25% y se sitúa por encima de los 15.250 puntos en una jornada en la que vamos a estar pendientes de la reunión de tipos del BCE. No habrá cambios, pero importante que lance el mensaje que lance Christine Lagarde. También importante el IPC de Estados Unidos, que se publicará a las 2:30 de la tarde, hora española. Podría repuntar el IPC en la potencia estadounidense hasta el 2,9% en tasa interanual. Además, hoy vamos a conocer el dato de paro semanal en Estados Unidos y miraremos en el mercado español a Iberdrola, que ha comprado un 30% adicional de su filial brasileña Neoenergia a su socio Previ por 1.880 millones de euros. Prima de riesgo en 58 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,24. En Europa, ¿cómo viene el día? En verde, con subida del 0,19% para el Eurostoxx y del 0,11% para el DAX alemán. El futuro del CAC 40 sube un 0,15% y hoy es que Kering anuncia que no tiene planes para adquirir la totalidad de la casa de moda italiana Valentino hasta al menos el 2028. Vemos futuros
americanos que vienen en verde con subida del 0,15 para el S&P 500 y del 0,17 para el Nasdaq 100. También plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio sube más del 1%, el Hansen está operando a un plano pero con un alza del 0,13 y el Kospi coreano se apunta una subida del 0,90%. El crudo West Texas cotiza en 63,63, petróleo Brent de referencia europea en 67,47, ambos en negativo. Onza de oro cotiza en $3.673, también en negativo, y cruce euro-dólar 1,1694, desfavorable a nuestra moneda. Tomás García Porriños es estratega senior de Asset Allocation en Santander Asset Management. Tomás, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Y hoy esperamos que Christine Lagarde en su discurso mencione Francia, la situación de la prima de riesgo, el alto endeudamiento y la crisis política que atraviesa el país. Bueno, en general sí que, pese a que no esperamos cambios, lógicamente, como el resto del mercado, la reunión de hoy pensamos que mantendrá pues ese discurso de política monetaria y con un tono más y un discurso que seguirá siendo más dovish, ¿no? Hacia una política monetaria más expansiva, sí pensamos que podría hacer cierta mención, aunque sea al riesgo político en general, ¿no? Pero no queremos que sea la parte principal del discurso. Creo que la parte irá más encaminada pues a que hay cierta desaceleración en el proceso de desinflación, ¿no? La semana pasada ya veíamos una subyacente que crecía pues en el entorno del 0,2 intermensual, que estaría más o menos en línea, en la parte alta, pero en línea con el objetivo. Y bueno, que probablemente la justificación de la política o del freno en la política monetaria, a pesar de ser expansiva, cierto freno en la política monetaria, vendría también del lado de que no queda mucho margen, ¿no? Dado el nivel actual de tipo de interés real. En Francia, muy pendientes también de la agencia de calificación Fitch, que mañana va a revisar la nota de la deuda soberana del país. Si pierde la AA, ¿esto qué podría suponer para la prima de riesgo? Creo que yo creo que es necesario subrayar en este momento que aunque la situación actual de las cuentas públicas, aunque es verdad que está tensionada por mayores déficits y por el repunte de los costes de financiación, lógicamente, en este momento, y esto nos hace mantener una posición prudente, especialmente en gobiernos, y cauta, donde hemos reducido duración. Dicho esto, creo que en este momento no existe o no se presenta un componente de crisis de confianza inmediato. Es decir, que aunque la situación se puede tensionar un poco más, no creemos que vaya a ser excepcionalmente grave, ¿no? Es decir, y sobre todo que no creemos que vaya a ser similar a periodos pasados, que es a lo que un poco nos recuerda cuando hablamos de prima de riesgo, como fue entre 2008 y 2012, ¿no? No hay que olvidar que ahora mismo los estados se benefician de una estructura de deuda que es más larga, de un sistema bancario más capitalizado, mayores ingresos y sobre todo de la existencia de cortafuegos institucionales que antes no existían. Y esto reduce lógicamente significativamente el riesgo de una espiral de deuda como la que vivimos en el año 2012, ¿no? El reto actual, donde está el mercado, es en la sostenibilidad fiscal de largo plazo y en que Francia consiga en el corto plazo, para llegar a este largo plazo, ciertos determinados acuerdos que permitan que el mercado confíe en un déficit que sea sostenible, insisto, para el largo plazo. Pero los riesgos no son de corto plazo, no estamos hablando ni de riesgo de solvencia ni de riesgo de liquidez en el corto plazo, como si hablábamos entonces. Creo que es importante subrayar esto. Muy claro, ni riesgo de solvencia ni de liquidez. Tomás García Porriños, gracias por ese análisis. Cuídate, buen jueves. Buen negocio. Igualmente, hasta luego. Adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla,